Antecedentes. Integrantes de la Clínica Jurídica en Teoría General del Derecho de la Universidad de Medellín demandaron los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006, bajo el expediente D-103-71. Simultáneamente, en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, las ciudadanas Daniela Huerta Jiménez, Karen Natalia Castro Castro, Ángela María Garzón Bonilla y Daniela Fernanda Gamboa Galvis demandaron el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, bajo el expediente D-103-85. La Sala Plena de la Corte, en sesión del 24 de julio de 2014, dispuso la acumulación de ambos expedientes. Mediante el auto del 11 de agosto de 2014, el magistrado sustanciador inadmitió las demandas por no haberse cumplido los requisitos contemplados en el artículo segundo del decreto 2067 de 1991. En virtud de lo anterior, se concedió el término de 3 días contados a partir de la notificación del auto inadmisorio, para que se procediera a corregir las demandas en los términos allí señalados. En relación con el expediente D-103-71 se recibió escrito de corrección integrando a la demanda el artículo primero de la Ley 54 de 1990, por la cual se define la unión marital de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. En relación con el expediente D-103-85 no se recibió escrito alguno. Mediante el auto del 3 de septiembre de 2014, se admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, así como contra el artículo primero de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones marital de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes, del expediente 103-71, y se rechazó la demanda del expediente D-103-85. En la misma providencia, el magistrado sustanciador dispuso la fijación en lista del asunto y simultáneamente corrió traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de su competencia. Ordenó comunicar la iniciación del proceso al presidente de la República, al presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Justicia y el Derecho, al Ministerio de Salud, al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Asimismo, invitó a que emitieran su opinión sobre la demanda de la referencia a las facultades de Derecho de algunas universidades del país. Para ello se le envió copia de la demanda por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional. Durante el término de fijación en lista del proceso, algunas universidades e instituciones públicas y privadas participaron exponiendo su posición jurídica en relación con las normas impugnadas. Sin embargo, la Corte consideró necesario contar con elementos de juicio adicionales. Para tal fin, mediante auto del 24 de febrero de 2015, el magistrado sustanciador dispuso el traslado de las pruebas decretadas, practicadas y oportunamente allegadas dentro del expediente D-103-15, y en aquel asunto la Corte solicitó a las facultades de Sociología, Psicología, Salud Pública, Ciencias de la Salud y Medicina de algunas universidades del país, así como al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que presentaran un concepto científico en relación con el efecto que sobre los menores de edad podría tener el hecho de ser adoptados por parejas del mismo sexo. Mediante auto de la misma fecha, el magistrado sustanciador solicitó al secretario general del Congreso de la República que certificara a la Corte Constitucional cuáles han sido las iniciativas y proyectos legislativos presentados y tramitados por esa corporación en relación con
los derechos y deberes de las parejas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, indicando cuál ha sido el resultado de dicha iniciativa. También se solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia que ilustrara a la Corte Constitucional en los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos relativos al interés superior del menor y su adopción por parejas del mismo sexo? Si disponen de estudios empíricos en relación con los efectos que para el desarrollo integral de un menor puede tener el hecho de ser adoptado por parejas del mismo sexo, y cuál es la postura institucional al respecto. Mediante auto del 5 de marzo de 2015, el magistrado sustanciador dispuso con el traslado del material probatorio al Procurador General de la Nación por el término de 3 días para que allegara las consideraciones que estimará pertinente. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y el decreto ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. Rechazo de la adopción a las parejas del mismo sexo evidencia el complejo estigma discriminación de la sociedad en relación a las parejas homosexuales. Con esto indicaban que podría verse afectada la orientación sexual de los menores, dando como resultado que se le negara el derecho a ser adoptados a muchos menores. De acuerdo con esto, surgieron debates donde dio su aporte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Corte Constitucional de Colombia. En congruencia con las evidencias científicas disponibles, conceptuaron que la orientación de los padres no afecta de ninguna manera al desarrollo de los niños. En otras palabras, no fomenta la homosexualidad. Ahora, con todo este contexto claro, es necesario hablar de los menores en situación de abandono o por otros temas que se encuentran en ICBF. Los niños que están bajo esta institución son más conocidos como los hijos del Estado. El 3 de noviembre del 2015, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la adopción igualitaria. El ICBF inició su implementación apenas en enero del 2017. Desde entonces, varias familias conformadas por parejas del mismo sexo han adoptado niños, niñas o adolescentes en Colombia. Al año 2017 se encontraban 9.277 niños esperando a ser adoptados, de los cuales apenas 1.430 fueron adoptados por parejas heterosexuales y 11 por parejas homosexuales al año 2018. Hemos podido evidenciar una reducción de la adopción de los niños en Colombia, y se debe tener en cuenta que algunas parejas del mismo sexo tienen la voluntad y una calidad de vida para tener a este menor en buenas condiciones económicas e igualmente pueden brindarle el amor y la educación que este menor merece. A este menor también se le debe reconocer el derecho a tener una familia y se le vulneraría realmente la opción que alguien lo adopte solo por la condición sexual de estas personas que lo quieren adoptar, con lo cual no se le estaría dando la importancia adecuada a que el menor tenga el derecho a tener una familia, ya que muchos de estos cumplen 18 y nunca fueron adoptados y su situación después de salir de la institución no es la mejor, donde muchos salen sin saber qué hacer u otros salen sin muchas oportunidades y entonces se colocan a delinquir, lo que se podría convertir en un problema social. Es preferible que este joven de 18 años hubiese tenido la oportunidad de ser adoptado por una pareja del mismo sexo, donde de igual manera, como en una familia normal, se le podría brindar el amor
o una calidad de vida donde no tenga tantos daños psicológicos por tema de abandono y pueda también obtener una educación que lo lleve a ser un buen profesional o alguien que le pueda aportar cosas positivas a nuestra sociedad. Bueno, mi nombre es Sebastián Jiménez González. Yo les voy a hablar acerca un poco de lo que es el derecho comparado sobre adopción por parejas del mismo sexo. Encontramos que el gran precursor de esto fue Holanda en el año 2000. El parlamento de este país aprobó el matrimonio por parejas del mismo sexo y a la vez también aprobó la adopción por parejas del mismo sexo. Esta tendencia la siguieron países como Inglaterra, Gales, Suecia, España, Andorra, Canadá, Bélgica, Noruega, Escocia, Finlandia, México, Uruguay, Dinamarca, Argentina, Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Francia, Luxemburgo y Estados Unidos. Esto lo vieron a través de varios estudios científicos y sociales, como mencionaban anteriormente mis compañeros, fueron las bases para fundamentar estas decisiones en muchos de estos países, ya que encontraban que no se veía afectada el crecimiento físico, personal y cognitivo de los niños que eran adoptados por parejas del mismo sexo y que no afectaban en su desarrollo mental ni en su desarrollo físico para poder crecer en un entorno familiar como lo dice la ley, como debe de ser en cada país y en cada familia. También vemos que en instancias internacionales han autorizado la adopción a menores por parte de personas solteras y también por parte de personas del mismo sexo. En casos como Sudáfrica, Israel, Brasil, Alemania, gran parte de los Estados Unidos y recientemente Austria, fueron reconocidos por parte de decisiones judiciales que se han fundado en las experticias que no hay afectación del interés superior del menor porque crece en una familia que está conformada, que está guiada por principios, y esto hace que el niño o la niña crezca de manera común y corriente a las personas que crecen en una familia heterosexual, por llamarlo así, y que no afecta en ninguna circunstancia esto para el interés superior del menor. También vemos que acá el interés prevalece lo del menor, que crezca en una familia sana, que crezca bien. En mi opinión personal, esto en Colombia es un poco contradictorio, porque hay muchas personas que dicen que no y los excluyen, que porque los papás son del mismo sexo. Esto no debe ser así, ya que lo importante es que el niño crezca en un entorno familiar, en un entorno sano, para su crecimiento personal, su crecimiento físico. Esto no afecta en nada, entonces pienso que es algo que lo veo con buenos ojos, ya que el niño va a estar muy bien.